La variabilidad glucémica es cuánto suben y bajan esos picos de glucosa, ya sea para arriba o para abajo, que es un motivo frecuente de preocupación y de consulta, sobre todo en aquellas personas que tienen diabetes, aunque son varios los factores y que de hecho esta variabilidad glucémica puede afectar a personas con o sin diabetes. Entre ellos, ustedes han escuchado que los carbohidratos suben mucho tu azúcar, pero al mismo tiempo hacen que disminuya eso, el estrés, el cortisol, resistencia a la insulina, un sinfín de factores, pero que poco se le presta atención a las proteínas. Las proteínas, esa parte de la comida súper importante para disminuir esos curvas glucémicas tan variables. Variabilidad glucémica me refiero a que el azúcar está muy alta, de repente muy baja, y luego sube y luego baja, y así no mantienes muy estable tus niveles de glucosa. Como te digo, a veces las proteínas no se les presta la atención que deberían. He observado cuando las personas están cambiando su alimentación, pero que por alguna razón, ya sea por equivocación, descuido o por indicación de algún otro médico tratante o nutriólogo, bajan mucho esa cantidad de proteínas, aumenta esa variabilidad glucémica, y el problema es que entre más inestables están tus curvas de glucosa, más hambre, más antojos, tu metabolismo más lento, probablemente más resistencia a la insulina, y tu páncreas puede estar trabajando de más simplemente por no estar incorporando la cantidad de proteínas que tu cuerpo necesita, o que tu comida no esté bien estructurada y eso te esté generando esos subidones y bajones de el nivel de glucosa, por no decir de otras complicaciones que te voy a comentar en esta sesión. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care. Y primero que nada, directo, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son prácticamente todo. Funcionan para un sinfín de situaciones muy importantes. Una de ellas es estructura. Nos da estructura o un armazón, un sostén para todos nuestros órganos. Tienen funciones mecánicas, principalmente los músculos, que son proteínas y que nos ayudan, aparte de movernos, a un montón de situaciones internas. Por ejemplo, el tránsito intestinal, que es el movimiento de tu sistema digestivo, tus músculos respiratorios, que es importante para pues meter y sacar aire, la función cardíaca, que es un músculo propiamente, entre otros tipos de músculo que están formados por proteínas. Otra de las funciones es que las proteínas son las moléculas que se utilizan para que el cuerpo produzca hormonas, produzca anticuerpos, y que cuando hay deficiencia de estas proteínas, aparte de que tu azúcar no va a estar bien, muy estable, va a estar muy inestable, estos puntos también se van a ver afectados simplemente por no estar incorporando la cantidad de proteínas que tu cuerpo necesita. Te repito, casi siempre se enfocan en bajar carbohidratos, bajar azúcar, el ayuno, la resistencia, los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hay proteínas, poco te va a servir estas intervenciones. En este caso, las proteínas son todo, pero nos vamos a enfocar en las proteínas, en aquella sección, aquella parte de la comida, aquellas moléculas de la comida que están compuestas por unas moléculas más chicas que se llaman aminoácidos. Estos aminoácidos son bloques que forman las proteínas. Ustedes seguramente han escuchado que existen suplementos, que existen polvos de proteína, por ejemplo, que uno puede tomarse en licuados, jugos o shakes o batidos, pero que también existen aminoácidos. Y esos aminoácidos, precisamente esa es la intención: tomar aminoácidos para que el cuerpo utilice esos bloques y comience a elaborar estas proteínas. Consumir proteínas no significa que en automático vamos a tener todas las funciones derivadas de ellas. Tiene que haber una demanda y tiene que haber un estímulo. Esto va para aquellas personas que están aumentando la ingesta de proteínas, ya sea natural o en forma de suplementos, esperando aumentar la masa muscular. Pero si no hay demanda, esas proteínas probablemente no se vayan a utilizar para elaborar músculo, porque, te insisto, estas proteínas tienen diferentes funciones: hormonas, sustancias, otro tipo de músculos, estructura,
tejidos, por ejemplo. Y si estas cosas tienen mayor demanda en tu cuerpo por tu metabolismo o por el grado de inflamación que tienes, eso que estás consumiendo se va a ir para reparar esas cosas. No se va a ir para formar músculo. Ya hablamos en otro video la importancia de eliminar aquellos factores o problemas que te están destruyendo el músculo o que no te permiten aumentar esa masa muscular, porque eso que estás consumiendo se está yendo a los sitios de mayor demanda o mayor necesidad. Así que las proteínas, si vas a aumentar, tiene que ir acompañado de un estímulo de los músculos para que precisamente el músculo pueda absorber esa proteína y sintetizar músculo. De lo contrario, estas proteínas no te van a ayudar. La gente que hace alimentaciones muy estrictas, que de plano corta mucho la comida, o que hay ciertos regímenes que le llaman de desintoxicaciones, detox o detox, por ejemplo, a base de jugos, frecuentemente, quizás sea lo más común, alimentación a base de jugos y licuados que cortan demasiado la proteína, demasiado, y que en un principio sí efectivamente bajan de peso. En un principio tu azúcar baja un poco, sí, correcto, baja tu colesterol, correcto, a corto plazo, pero luego a largo plazo vienen todas las complicaciones derivadas por la deficiencia de proteínas. ¿Cuáles son esas? Tu músculo principalmente. Músculo empieza a bajar, cosa que por supuesto no es para nada bueno. Tu colesterol alto puede subir debido a la falta de proteínas en tu alimentación. Por supuesto, debilidad es otro de los síntomas por deficiencia de proteínas, retención de líquidos, que pocas veces se le atribuye a esto. Usualmente esa retención de líquidos no empieza en los pies. Estamos hablando de retención de líquidos por falta de proteínas. Usualmente esto sucede aquí, sucede alrededor de los ojos, sucede en la cara. Así que si todas las mañanas te levantas y estás muy hinchado, como abombado, como esponjoso, toda esta parte de aquí, puede que tengas una deficiencia de proteínas o que estés orinando demasiadas proteínas y eso te esté generando esa retención de líquidos. Cortar mucho las proteínas, aparte de que tu azúcar no se va a controlar, vas a tener todos estos problemas. Colesterol alto, retención de líquidos, debilidad, tu sistema inmunológico muy debilitado. Frecuentemente son personas que resfriado o que un resfriado le dura mucho o que una diarrea, una infección de esto, una infección de aquello, significa que tu sistema inmunológico no está muy bien, que digamos, precisamente por esto, porque los anticuerpos se forman a partir de proteínas, pero si no le estás metiendo nada, pues tu cuerpo difícilmente va a poder llevar a cabo todas esas funciones. Insisto nuevamente, frecuentemente son personas que cortan la dieta con la intención de bajar su azúcar, pero que al preguntar únicamente comen ensaladas y ensaladas y ensaladas y ensaladas, ahí te falta la proteína, porque lo que tienes que bajar es los carbohidratos. Pero si en ese ajuste también estás quitando demasiado las proteínas, tu glucosa va a estar muy inestable, o que a lo mejor después de cada comida, 1, 2, 3 horas, tu glucosa súper bien, pero después de eso, para arriba o para abajo. De ahí la importancia de estas proteínas, porque también te van a estimular en cierta forma tu efecto incretina, que es la forma que tiene el cuerpo natural más poderosa para controlar tu azúcar después de comer. Si no hay proteína en cada comida que tú estás consumiendo, algo le falta a esa alimentación. Entonces, deficiencia de proteínas puede haber una gran serie de problemas, y la dificultad que yo he observado es que cuando esto pasa, cuesta mucho recuperar esta situación, porque el aumentar la proteína también tiene sus riesgos y consecuencias. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? No hay una fórmula que aplique para todos en general, pero te puedes orientar mucho de la siguiente forma: 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso. Si tu peso es en libras, divide las libras entre 2.2 y con eso vas a calcular cuántos kilogramos pesas. Por ejemplo, yo peso 86 kilogramos. 1 gramo por 86
más o menos mis requerimientos de proteína son 86 gramos al día. ¿Cómo le vas a hacer para calcular cuánta proteína estás consumiendo? Con la práctica vas a ir aprendiendo. Yo te recomiendo apoyarte de algunas aplicaciones que son mucho más sencillas, que te las voy a escribir en este chat y te voy a dejar en la descripción de este video. Son aplicaciones que puedes descargar o utilizar en la computadora y únicamente tienes que ingresar lo que estás consumiendo y ahí en automático te va a calcular la cantidad de proteínas. Por ejemplo, como yo lo he hecho varias veces, yo ya sé más o menos lo que como un día, por ejemplo, un día promedio, un día normal, son desayuno 2 huevos, esos 2 huevos me proporciona más o menos 25 gramos de proteína, un filete de pescado de 200 gramos son 40 gramos de proteína, ahí ya llevo 65 gramos de proteína y yo más o menos necesito 86. Y la otra parte viene del aguacate, de las semillas, queso, que son parte de mi alimentación. Y de esa forma yo más o menos ando en 86 gramos de proteína al día. Esto, como uno lo está haciendo frecuentemente, vas aprendiendo y vas calculando tu porción y vas aprendiendo qué tiene cada cosa. Al principio era difícil porque tenía que ver, a ver, ¿esto qué contiene? Y meterme a la tablita y ver qué contenía. A ver esto de acá, a ver lo que comí el día de hoy, cuánta grasa, cuánto carbohidrato, cuánta proteína, muchas veces, pero te vas familiarizando, que te voy a dejar las aplicaciones para que empieces a hacerlo. Y de esa forma te vas a dar cuenta si efectivamente es muy poca la proteína, porque si es muy poca, por eso no formas músculo y tu azúcar está muy inestable. Uses o no uses insulina, uses o no uses medicamentos. Si no hay proteínas en tu dieta, tu azúcar va a ser más variable de lo que debería. Ojo, esta cantidad de proteínas puede ser más alta dependiendo del objetivo. Hay gente que tiene que subir porque está muy baja de peso. Hay que darle más proteína, 1.2 gramos por kilo, 1.5. Hay quienes hacen ejercicio y su objetivo es aumentar fuerza, aumentar masa muscular por competencias o por otra razón. Hay que aumentar la proteína. Pero si hay problemas renales, si ya hay algún grado de nefropatía o insuficiencia renal, o se está orinando demasiadas proteínas por orina, probablemente sea lo mejor bajarle tantito a esas proteínas. Por ejemplo, si yo peso 86 kilos y yo tuviera problemas avanzados de riñón, 1 gramo por kilogramo sería mucho, tronaría mi riñón, porque las proteínas van a ser metabolizadas y excretadas por el riñón. Entre más proteína le meto, más se va a ver afectada la circulación de los glomérulos, que los glomérulos son parte del riñón que se encarga de filtrar la sangre. Si yo tengo problemas del riñón y yo quiero perjudicar y dañar mis filtros de la sangre, pues le voy a meter un montón de proteína y con eso aseguro que llegue a la insuficiencia renal. Es una de las recomendaciones de nefroprotección. Ya hay algún grado de insuficiencia renal y lo menos que quieres es que el daño siga avanzando. Tranquilo con la proteína, calcúlale y una restricción moderada. Por restricción moderada puedes utilizar 2 técnicas. Número 1, el cálculo, 0.6 gramos por kilogramo. Por ejemplo, en el caso mío, que yo peso 86 kilogramos, supongamos que lo voy a calcular a 0.6, 86 por 0.6, me tocarían 51 gramos o 50 gramos de proteína. Ya no son los 86. Ya le tengo que bajar tantito a esa proteína para no cargarle en mi riñón ese trabajo excesivo. De lo contrario, pues puede que aumente el riesgo de nefropatía. Y esto va también para aquellas personas que utilizan suplementos o polvos, que muchas veces preguntan, doctor, ¿lo puedo utilizar? No pasa nada. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de aumentar tu proteína? Quiero aumentar el músculo, pero si de músculo andas bien, pues ese no es el objetivo. Quiero revertir la diabetes, ya la revertiste. ¿Cuál es el objetivo de aumentar esa proteína? Si el objetivo es apariencia, se vale, porque estás bajo de peso, se vale. O por alguna otra razón, entonces hay que poner en una balanza qué tanto te va a beneficiar el aumentar ese consumo de proteínas. Porque, por otro lado, activar la autofagia
Otro de los mecanismos es una restricción moderada de proteínas. Una de las técnicas es mediante el ayuno intermitente, por supuesto. Si yo en mis 3 comidas al día le estoy metiendo 86 gramos de proteína el día que yo haga ayuno, pues no voy a desayunar, que es la forma más fácil para mí de hacer ayuno intermitente. No voy a comer los huevos en la mañana y son 25 gramos de proteína menos en automático haciendo el ayuno intermitente y no tengo que contar porciones. Esto porque ya lo he hecho muchas veces yo antes y ya más o menos sé la cantidad que le estoy metiendo. Hacer el ayuno intermitente te genera una restricción calórica, una restricción proteica, que debe ser dentro de cierto rango. Si se exagera con el ayuno, es una restricción de proteína severa y puedes tener los problemas asociados a la deficiencia de proteínas. Variabilidad glucémica, subidones y bajones, tu sistema inmunológico debilitado, retención de líquido, pérdida de músculo, colesterol alto, debilidad, entre otros problemas. Haciendo el ayuno intermitente en automático, hay una restricción moderada de proteínas y activas la autofagia. La autofagia es el mecanismo que tiene el cuerpo de regenerarse, de regenerar las células o mitocondrias, que son las que producen energía, dañadas o defectuosas que ya no están funcionando bien, desechar y utilizar esos componentes para producir nuevas células. Esa es otra forma de activar la autofagia, una restricción moderada de proteínas. Cuidado con las dietas a base de jugos o detox o de desintoxicación, porque frecuentemente me lo he encontrado mucho durante la consulta, que hacen una dieta a base de jugos, y sí, a corto plazo te ayudan, pero a largo plazo tienes los problemas asociados con la deficiencia de proteínas. Recapitulando un poco, si no agregas proteína a cada comida que estás llevando, tu curva de glucosa va a ser muy inestable. Puede que suba demasiado, puede que baje demasiado o puede que se mantenga bien, pero que al rato baje ese nivel de glucosa, tengas una especie de hipoglucemia reactiva que te genere síntomas, antojos, mareo, debilidad, neuropatía y que tú se lo asocias, híjole, los carbohidratos, el azúcar, el medicamento, pero no es eso, es que no le estás incluyendo una porción de proteína a cada comida que es muy, muy frecuente. Otra de las preguntas frecuentes es, ya respondimos, ¿cuánto más o menos es eso? 1 gramo por kilogramo de peso, más o menos. Si practicas el ayuno intermitente, vas a tener una restricción moderada o leve de proteínas, no hay ningún problema. Si ya padeces del riñón, cuidado, mejor consulta porque probablemente necesites bajarle más a esa cantidad de proteínas. Y otra de las preguntas es, ¿de dónde obtener esa proteína? Mucho se habla que la proteína animal es por excelencia y que no hay otra forma de sustituir esa fuente de proteína. Lo cierto es que las personas que no comen productos de origen animal, que llevan una dieta bien, que están bien informados, bien educados y bien comprometidos con lo que tienen que hacer, con adecuado seguimiento, no tienen ningún problema. Porque ¿de qué depende que esa proteína sea de calidad? Que de hecho así se le llama, proteínas de alto valor biológico. ¿De qué depende eso? Depende de los aminoácidos esenciales que te está dando ese alimento. Como te comenté, las proteínas están formadas por aminoácidos, que son moléculas más pequeñas que juntas o pegadas forman esas proteínas. Aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede producir y que a fuerzas tiene que obtener a través de la dieta. Si tu dieta no te está aportando esos aminoácidos esenciales, vas a tener una deficiencia. De ahí la importancia de una dieta variada y balanceada. ¿Variada a qué me refiero? A que tienes que incluir proteínas, varias fuentes, grasas saludables, varias fuentes, carbohidratos complejos que sean pocos, pero que sean de varias fuentes. Si tú todos los días, porque me lo he encontrado, comes lechuga, tomate y huevo, desayuno, comida y cena, nada más, o sea, tu dieta, obviamente estoy yendo al extremo,
tu dieta únicamente tiene 3 alimentos, 3 ingredientes, no hay nada de variedad, claro que te van a faltar nutrientes, de ahí la importancia. No hay una sola proteína que te aporte todo lo que tú necesites. Tienes que variarle. Si comes de todo, verle variando. Atún, pollo, pescado, huevo, salmón, carne de cerdo, pavo, vele variando. Si no comes muchas cosas, bueno, lo que te guste. Y ahí verlo combinando. Las personas que no comen productos animales no tienen ningún problema si su alimentación es correcta, es adecuada y es bien orientada. Ha habido algunas personas, son bastantes, que son vegetarianas y que no comen productos animales y que aún así han revertido esta diabetes. Esto quiere decir que la diabetes tiene poco que ver con los productos de origen animal, porque tanto la gente que los come como los que no los comen, ambos revierten su diabetes. Lo que hay que bajar es los carbohidratos. El problema es que a veces se bajan demasiado estas proteínas y eso te va a generar problemas. Los vegetarianos o que no comen productos de origen animal obtienen sus proteínas de otras fuentes, de la soya o soja, como le dicen en otros países, garbanzos, tofu, el aguacate, las semillas, por ejemplo, ahí son otras fuentes de proteína que no a fuerzas es carne, atún, pollo, huevo, no a fuerzas. Y estos también, proteínas de origen vegetal, también te aportan los aminoácidos esenciales que tú necesitas. No es exactamente lo mismo, porque 100 gramos de carne te van a aportar cierta cantidad de proteínas y aminoácidos, y 100 gramos de proteína vegetal también te va a aportar, pero en menor cantidad. Entonces, probablemente si tu proteína principal es vegetal, hay que aumentarle a esa porción para que puedas satisfacer las necesidades de tu cuerpo en cuestión de proteína. Recomendación, revisa lo que estás comiendo con las aplicaciones que te voy a escribir ahorita en el chat y te voy a dejar en la descripción del video. Revisa, ¿de verdad estás agregando proteína a cada comida? ¿Qué es la proteína? Ya lo dijimos, aguacate, semillas, por ejemplo, el huevo, la carne, el pollo, quesos, tofu, garbanzos, soya, quinoa. Perdón, estas son fuentes de proteína que tienen que estar ahí en tu alimentación, porque si tu dieta es únicamente grasas y un poquito de carbohidrato, pero fuentes de proteína casi no estás consumiendo, puede que tu azúcar no sea lo que tú estés buscando. Agregar proteína a cada comida va a asegurar que no tengas deficiencias causadas por las deficiencias de proteínas. Calcula poco a poco, ve midiendo cuánto le estás metiendo. Si te excedes, te genera resistencia a la insulina, más trabajo a ese riñón. Si te falta mucho, vas a tener problemas de variabilidad de glucosa, tu músculo se va a consumir, no vas a poder revertir estos problemas metabólicos tan fácil. Vegetarianos o no vegetarianos, sin ningún problema de ambas formas se puede. Los polvos de proteína, hay proteína así como tal, hay aminoácidos que puedes utilizar por cierto tiempo y cuidando que tu riñón no tenga un trabajo excesivo. Y también existe, aunque no es una proteína como tal, no, al menos no con estos fines, la creatina, por ejemplo. Muchos consumen y que preguntan, ¿se puede consumir creatina? Y la creatina es una proteína, no tiene tanto esa función. La creatina en polvo o licuado, que no es la creatinina es un parámetro en sangre para medir cómo funcionan tus riñones. Es diferente a la creatina. La creatina es un componente que el músculo utiliza como fuente de energía. Si el objetivo es aumentar tu fuerza, rendimiento, explosividad, velocidad en esa sesión de entrenamiento o por competencia, adelante. Pero el objetivo de la creatina no es tanto para formar músculo. Eso depende de tus proteínas, de tus aminoácidos y depende del estímulo que le estás cargando. Esto lo comento porque a veces hay esta confusión, ¿no? El polvo de proteína es igual a la creatina, no es exactamente lo mismo. Polvos de proteína, ¿lo vas a utilizar? Primero pregúntate, ¿cuál es el objetivo? Y sé honesto, apariencia, ¿eso buscas? Se vale, no está mal.
Aquí no estamos para juzgar a nadie, cada quien. Y yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento por apariencia. Está bien, va. Nada más que por cierto tiempo y acompañado de un estímulo. Trabaja tu músculo. Porque si no trabajas esa proteína tomada o en alimentos, por supuesto que no va a hacer nada. O se va a ir a otras funciones del cuerpo, estructura de tejidos, órganos, producción de hormonas, producción de anticuerpos. Si el músculo, como no hay demanda, no hay un estímulo, no hay un estímulo que diga proteína, ve para allá a formar músculo. Y eso viene dado por el ejercicio. Y cuidado porque si te excedes en cantidad o en tiempo, aumentas la resistencia a la insulina. Y aunque estos polvos o licuados de proteína digan sin azúcar agregada, correcto, no te van a subir el nivel de azúcar, pero sí te pueden generar en exceso picos de insulina. Y estos picos de insulina que son invisibles porque no tenemos una forma práctica o cotidiana de medirlo, estos picos de insulina a la larga, si son persistentes, constantes y se sostiene esos picos de insulina frecuentemente te van a generar más problemas metabólicos, más presión arterial, más sobrepeso, más problemas de colesterol, mayor variabilidad en tus niveles de glucosa. Entonces, calcúlale con esas aplicaciones cuántas proteínas le estás metiendo por cierto tiempo. En 2 o 3 meses revalora la situación. Aún lo voy a continuar. Ya llegué a mi meta, le voy a bajar tantito, cómo me he sentido, cómo estoy de grasa, cómo estoy de peso. Revalora la situación cada cierto tiempo, 2, 3 meses, y determina si vale la pena continuar con estos licuados de proteína. Y el punto posiblemente más importante es cuidado con los riñones. Aumentar deliberadamente, sin temor alguno, sin medir nada, puede perjudicar severamente esos riñones. Ese es el inconveniente que yo le veo a esos suplementos de proteínas, que frecuentemente no se, no se da esta recomendación. Y ya hablamos también de un video que tenemos por ahí de alimentos procesados o ultraprocesados. Tú agarra el frasco de proteína, el polvito, obsérvalo, observa el polvito. ¿Acaso ese polvito de proteína se ve natural? Eso es pura agua, pero es para ejemplificar. ¿Acaso ese polvito de proteína se ve natural, así como viene en la naturaleza? ¿O este polvito de proteína es más probable que haya sido fabricado en el laboratorio? Porque si eso está fabricado en el laboratorio, entonces créeme que esos suplementos de proteína no son para ayudarte, son para hacer un negocio. Un negocio en el cual ese licuado, ese suplemento, está orientado para que seas un consumidor frecuente. Y no me sorprendería que tuviera sustancias que te hagan en cierta forma adicto para que sigas consumiendo y consumiendo y consumiendo. Tampoco estoy totalmente en contra. En algunos casos creo que hay que utilizarlos, por supuesto, pero por cierto tiempo, con cierta medida, con ciertas precauciones, con cierta cautela y el enfoque. El enfoque es muy importante. ¿Por qué lo vas a usar? También ya platicamos sobre cuánto es mucho, hablando de cuántos medicamentos son muchos, cuántos suplementos son muchos. Y cuando hay una lista así de grande de suplementos o de medicamentos, hay que ir uno por uno. A ver, tienes el omega 3, pero ¿por qué lo tomas? ¿Qué buscas con eso? No, pues mi colesterol, tu colesterol está perfecto y siempre ha estado perfecto. ¿Qué buscas con ese? Porque si no hay un objetivo por el cual lo estás usando, no quemes el cartucho. ¿A qué me refiero con no quemar el cartucho? Como me dijo una persona, el magnesio yo me lo quiero tomar. Ok, pero ¿por qué? No, pues para prevenir esto, prevenir aquello. Vas a quemar un cartucho. Tómatelo para prevenir. Y si las cosas no salen mal, porque a veces sucede, no, perdón, las cosas no salen bien, porque a veces sucede, y con el tiempo te da neuropatía, pero como tú ya tomas magnesio, tú vas a venir conmigo y yo ya no te voy a poder recomendar tomar el magnesio porque ya lo estás tomando. Entonces no quemes el cartucho. Si no hay un objetivo, un enfoque, una idea, una meta clara,
de por qué vas a utilizar la proteína, déjalo ahí. Puede que más adelante se presente esa necesidad y tengas ahí el cartucho o la opción disponible para que lo incluyas en tu tratamiento. Y esto pues es un mensaje que a lo mejor no viene a colación del tema, pero no quemes tus cartuchos antes de tiempo. No utilices todo nada más por utilizarlo, con un enfoque claro, porque el día que sí tengas el problema y la necesidad, ya no tienes opciones, porque ya lo agotaste todo. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista. Les agradezco que se hayan conectados el día de hoy, miércoles 22 de noviembre de este 2023. Me encuentro en la ciudad de Tijuana y aquí son las 6:30 de la tarde. Espero haberles aportado algo con este episodio o con esta sesión acerca de las proteínas. Aquí les voy a escribir en el chat cuáles son esas aplicaciones que ustedes pueden descargar en el teléfono, que son gratuitas. Bueno, son gratuitas y también está la versión de paga, que yo honestamente no la he requerido, pero bueno, cada quien. O lo pueden utilizar también en la computadora para que vayan calculando. Déjenme primero, antes de pasar a contestar sus preguntas, les voy a poner aquí cómo se llaman. Una se llama MyFitnessPal y la otra se llama Fat Secret. Fat Secret. Ok, están en inglés, en español, en varios idiomas. Ya ustedes vayan viendo cuál idioma les conviene más. Y bien sencillo. ¿Qué desayuné? Un huevo, 2 de tamaño mediano, una tortilla que era de maíz, tamaño normal, frijoles, no fue media taza, fueron frijoles de ese tipo, tomé leche, medio vaso, leche entera. Van agregando todos los ingredientes y en automático te calcula cuántos carbohidratos, cuántas grasas y cuántas proteínas. Así agrega todo lo que estás consumiendo en un día y vas a ver cuánta proteína. Recuerda, 1 gramo por kilogramo de peso, más o menos. Si resulta que estás consumiendo, tú pesas, vamos a dar un número redondo, tú pesas 100 kilogramos, haces el cálculo y resulta que son 42 proteínas, pues te falta un montón, ¿no? Tú pesas 100 kilos y resulta que estás comiendo 180 proteínas al día, uy, pues es un montón. Es un montón, te estás excediendo y estás forzando demasiado esos riñones. Ok, vamos a pasar aquí las preguntas que pudieran tener acerca del tema. Dice María Guadalupe Gandarilla, gracias por sus palabras, le mando un saludo. Recuérdeme, según yo, usted está en la ciudad de Chihuahua, yo estoy en Tijuana, le mando un saludo y me recuerda, porfa, en dónde se encuentra usted. Susi Jara dice, saludos de la Ciudad de México. El alto consumo de carnes rojas sube el ácido úrico y daña el riñón. Sí y no. Sí, el tipo de carne que nosotros consumimos, que es procesada de animales, pues sacrificados con hormonas, con estimulantes, con una alimentación que no es muy saludable para ellos, y eso le va quitando propiedades saludables a esa fuente de proteína o a esas carnes rojas. Generalmente, sí, las carnes rojas es una causa por la cual el ácido úrico puede estar alto y ese ácido úrico es tóxico para el riñón. Sí, sí es posible y es muy frecuente. Romero, gracias, le mando un saludo. Usted está en Tecate, me imagino que está demasiado frío por allá. Acá en Tijuana, un poquito, yo creo que es lo normal, pero en Tecate siempre es mucho más frío que acá en Tijuana. Brenda Zamora, buenas noches, igualmente le mando un saludo. Elvia Arellano García, igualmente, y Laura Flores, que también les manda un saludo a todos los que están aquí presentes. Alma Recendis dice... Buenas noches, gracias por estar aquí conectada, poniendo de su tiempo para escuchar esta información que para mí es una excelente oportunidad de aportarles algo, más herramientas o puntos de reflexión de cosas que se dan por hecho y que no hay un análisis o nadie te ha dicho o nadie se ha puesto a cuestionar si esto efectivamente es lo correcto o estamos equivocados,
o se puede mejorar, y por eso estamos aquí, para ampliar su panorama. Gracias por estar aquí conectada, Alma Reséndiz. Dice Esther Romero: yo tenía como 30 años siendo ovo-lacto-vegetariana, pero desde que dejé los carbohidratos y azúcar metí chorizo, atún, tocino, que son proteínas. Todavía no como otras carnes, quiero evitarlas. ¿Necesitaré más? Pues mire, el chorizo, el tocino, por ejemplo, son embutidos que generalmente pues no forman parte de una dieta muy saludable, que digamos. De vez en cuando está bien, pero si es frecuente puede generar problemas de colesterol. Creo que ya lo hemos platicado en una ocasión previa, señora Esther Romero. Dice: ¿será posible no contar y medir los alimentos porque se vuelve muy tedioso? Exactamente, al principio yo creo que está bien porque es parte del aprendizaje, pero uno va viendo, uno va aprendiendo a medir la cantidad de proteína, de carbohidrato, y uno va viendo a identificar: yo ya sé que esta cosa tiene tanto de esto, tiene tanto de aquello, tiene tanto de aquello, y ya tú sabrás si le entras. Y a veces uno se lleva sorpresas. A ver, voy a meter lo que comí el día de hoy porque según yo muy bien. Lo metes a la aplicación y resulta que te da unos valores que ni esperabas. Ese es el objetivo: identificar qué estamos comiendo y que con el tiempo uno aprenda. Yo ya sé que esto tiene esto más o menos esto, y esto tanto de esto me da esto. Porque uno va generando experiencia y se va familiarizando con esas cantidades y con esas porciones, y que eventualmente uno pues deja de utilizar esas aplicaciones, por supuesto. Dice Alma Hernández que nos manda un saludo desde Fontana, California. Gracias por estar aquí conectada. Le mando un saludo desde Tijuana. Creo que no estamos tan lejos, que somos frontera. Dice: su dieta es más concentrada en vegetales, legumbres, tofu, chía y linaza. Perfecto. Me parece súper bien. Dice Alma Hernández: ¿cómo sabemos si por el riñón está sacando proteína? ¿Cómo debe decir en los análisis? Bueno, hay dos formas. En el examen general de orina, que es una muestra de orina normal, hay un parámetro dentro de esos valores que se miden que dice proteínas, que debería ser negativo. Si es negativo, todo bien. Si es positivo, quizá lo más recomendable, el próximo paso, es juntar la orina de 24 horas y llevar todo ese galonzote que se junta, ya sean 3 litros, 4, 5, 6 litros al día, toda esa orina, llevarla al laboratorio, y para que se mida con mayor precisión la cantidad de proteínas que estamos orinando. ¿Es normal cierta cantidad de proteínas? Sí, menos de 30 miligramos en 24 horas. Yo puedo estar orinando 15 miligramos en 24 horas y es normal, no pasa nada, a todo el mundo le sucede. De hecho, las embarazadas orinan más y es normal, por la misma situación que vive una mujer embarazada, ¿no? Pero si esas proteínas en orina son demasiados, son 150 en 24 horas, son 350, a veces son 10,000 miligramos, 8,000 miligramos, pues eso no es normal, y esa es la forma de medir. Dice Esther Romero: ¿cuántas calorías debemos comer como diabéticos? Mira, las calorías aquí, todo depende de dónde se están obteniendo esas calorías. Usted puede comer 2,000 calorías de vegetales, de verduras, de grasas saludables y un poquito de proteínas sin ningún problema. Pero ¿qué tal si esas 2,000 calorías vienen el 90% de los carbohidratos? Es mucho azúcar, porque el carbohidrato al final se convierte en azúcar y la respuesta metabólica cambia. Entonces, las calorías, la diabetes o los problemas de azúcar no es un exceso de calorías, es un exceso de azúcar, que es totalmente diferente. De tal forma, insisto, yo puedo comer 2,000 calorías de los vegetales, grasas saludables y algunas proteínas sin problema. Pero si mis 2,000 calorías vienen de carbohidratos, ahí voy a tener problema, porque mi cuerpo reacciona diferente. Más insulina, más trabajo para el páncreas, alteración de la microbiota, más oxidación,
más estrés oxidativo, que es un estrés a nivel celular. Entonces, todo va a depender de dónde provienen esas calorías y de algún factor de corrección. Por ejemplo, no es lo mismo para mí 2000 calorías en un día que no hago ejercicio, que estoy sentado todo el día, a que de repente cambie mi rutina y empiece a hacer ejercicio intenso todos los días. Mi requerimiento va a ser un poco mayor. Entonces son factores de corrección. Todo va a depender de varias circunstancias o si te van a operar, porque sucede. Hay gente que lo han operado 1, 2, 3, 4 veces en los últimos 6 meses. Requiere a lo mejor más cantidad de calorías. Todo es relativo y es variable. Espero haberle contestado su pregunta, señor Romero. Vamos a ver acá. Nilda Luján, que nos manda un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Órale, casi de punta a punta. Yo estoy en Tijuana, México. Un saludote. Lupe Valle, gracias. Carmen Altagracia, les mando un saludo a toda la audiencia. Gracias. Claudia Hernández, casi nunca escribo, pero siempre presente. Excelente. Saludos, Claudia Hernández. Dice Martín Herrera, ¿por qué después de que te dicen que eres diabético y baja los niveles de azúcar 5.5, te dicen que está controlada y que uno sigue siendo diabético? Porque se tiene la idea de que la diabetes no es reversible y que es un problema de por vida, que no se puede curar y que una vez diabético vas a ser así por toda tu vida. Pero es un concepto que estamos tratando de cambiar porque efectivamente hay mucha gente que sí puede revertir. Hay algunos casos, lamentablemente, que no revierten por diferentes razones. Otro tipo de diabetes, metabolismo diferente, mentalidad diferente, etc. Pero la gran mayoría de la diabetes tipo 2 son reversibles, es decir, curables. Que una vez tus niveles de glucosa ya están normales por cierto tiempo, sin medicamento, sin insulina, pues no tienes diabetes. Porque supongamos, señor Martín Herrera, 5.5 de hemoglobina glucosilada, yo tengo 5.4. Si usted me dice, señor Martín, yo no tomo medicamentos, bueno, yo tampoco. Si usted me dice, yo no uso insulina, yo tampoco. Si usted me dice, yo no tengo resistencia, yo tampoco. Si usted me dice, el azúcar en ayuno me sale en 100, 110, 90, a mí también. Entonces, ¿qué nos diferencia? Si tenemos todo exactamente lo mismo. La única diferencia es que usted, como a muchas personas, aquí porque usted me está preguntando esto y me surgió esta idea, ¿no? La única diferencia es que usted ya le dijeron que tenía diabetes. Y quitar esa idea, primeramente, de su cabeza es muy difícil, como a mucha gente le sucede. Y segundo, quitarle la idea a los médicos tratantes es todavía más difícil, porque a nosotros en la escuela nos están continuamente repitiendo. Diabetes es de por vida, es una enfermedad crónica, degenerativa, inflamatoria, sistémica, que no hay cura, pero que la puedes controlar con medicamentos. ¿Para qué? Para que uno saque su recetario y sea un vendedor de medicamentos, prácticamente. Eso es lo que nos están tratando de decir, de enseñar, y nosotros tenemos la obligación de plantar la misma idea a los pacientes o a las personas. Cosa que, pues yo no estoy de acuerdo, porque hay casos que sí revierten, y usted puede ver en el chat, hay gente que revierte y que tiene el azúcar súper bien, ha bajado medicamentos, ha bajado insulina. Así que yo creo que es por esa razón. Dice Kimli, buenas noches, estoy haciendo ayuno intermitente hace 28 días, o sea, un mes más o menos, y dieta baja en carbohidratos, pero tengo neuropatías de los pies, me dan calambres y los pies los siento como dormidos. ¿Qué puedo hacer? Mira, magnesio, potasio, complejo B, son suplementos que frecuentemente ayudan mucho para esa neuropatía, pero el resultado o el efecto no es inmediato. Te va a tomar días en que estas cosas hagan el efecto. Lo más importante es revertir esa diabetes o controlar ese nivel de glucosa, cosa que yo creo que ya estás iniciando y que con el tiempo va a ir mejor. Esta neuropatía por diabetes, la gran mayoría de las veces se revierte por completo.
estabilizar o disminuir esos picos de glucosa comiendo en el orden correcto. Otro suplemento que puedes probar es el ácido alfa lipoico, que también ayuda bastante para esa neuropatía. Y si la molestia es de plano mucho que te afecta en gran medida, la solución inmediata a corto plazo es un medicamento. Un medicamento que te quite los síntomas y que cuando reviertas esa situación, o el complejo B, el magnesio, el potasio y todo lo demás haga su chamba, su trabajo y todo esté bien, vas quitando este medicamento y no pasa nada. Generalmente no tarda mucho tiempo. 1, 2, 3 meses, aprox. Esa neuropatía tendría que mejorar con esto. Si no mejora con esto, considerar otra posibilidad, porque comúnmente le echamos la culpa al azúcar de todo, pero puede que no sea la glucosa la causa de esa neuropatía. Hay que ver la inflamación, hay que ver la tiroides, la circulación, las varices, hay que ver si no es un problema de la columna, por ejemplo, si no es un efecto secundario de algún medicamento o algún tratamiento previo. Espero haberte orientado con este tema de la neuropatía. Lidia Mancilla, gracias por sus palabras. Buenas noches. Igualmente, Irma Ruiz, gracias. 12, así dice su nombre, 12 Lupita, gracias. Nilda Luján, ahora entiendo por qué tuve tantos síntomas y como usted decía, no era el exceso de carbohidratos. Puede ser, Nilda. La falta de proteínas puede que le lleve a esta sintomatología. Y es común, por eso decidí hacer esta sesión, porque frecuentemente eso sucede. Cortamos la dieta tan drásticamente que nos llevamos las proteínas de golpe y eso se observa en esas curvas de glucosa. Doctor, es que yo en la mañana sí, y luego en la noche, y luego en la mañana amanezco bien, y luego en la tarde. Hay muchas cosas que intervienen, pero uno de ellos es la cantidad de proteínas. Solución, sencillo, agrega una porción de proteínas a cada comida y come en el orden correcto y bebiendo cómo se comporta esa cifra de glucosa. Dice Esther Romero, precisamente esa idea de tener diabetes me la quiero quitar de la cabeza. Efectivamente, usted va muy bien, hay que tener paciencia porque eso toma tiempo, pero yo creo que le va a ir bastante bien. De hecho, las personas que se atienden conmigo o que revirtieron por su cuenta y que quieren una consulta para saber si lo que han hecho está bien o hay algo mal, o quieren saber en dónde están parados, porque a veces uno se pierde con tanta información. Hacemos esto, aquello y todo va bien, pero ¿y ahora qué sigue, no? Entonces, mucha gente que me ha consultado, que ya revirtió su diabetes, que ya no tiene insulina, que ya no tiene medicamentos y que de esto vamos a hablar en otra sesión porque es muy importante. Al final de su consulta, ¿no? Ya revertiste, ya esto, ya aquello, chécate a los 3 meses, luego a los 6, haz esto, haz aquello, vive tu vida, etcétera. Y antes de terminar esa consulta, siempre les pregunto, oye, una pregunta, dígame usted, señor, señora, si usted fuera a urgencias por alguna razón X, va a urgencias y en el servicio de urgencias el médico o la doctora en turno va con usted a revisarlo, ¿no? Obviamente. Y le pregunta, señor, señora, ¿usted tiene diabetes? Habiendo ya estas personas que ya revirtieron, viendo sus resultados de valores de azúcar completamente normales, páncreas normal, sin resistencia, azúcar en ayuno normal, sin medicamentos, sin insulina por varios meses, aún así, híjole, ¿cómo la piensan para decir ya no tengo diabetes? Ay, pues le diría que tuve problemas de azúcar. Dile que no. Usted ya revirtió, ahí no porque yo se lo diga, porque lo quiera creer y porque te deseo lo mejor, no, porque está documentado. Porque está documentado con estudios, y no uno, con varios que se han hecho, varias mediciones, la evolución. Usaban 50 de insulina y ahorita no usan nada y el azúcar está perfectamente bien. Claro que eso es revertir, pero les cuesta mucho decir que no. Entonces, señor, señora, usted va a ir a urgencias, el doctor se va a acercar con usted y le va a preguntar si usted tiene diabetes. ¿Qué le diría? Híjole, son rarísimos los que me dicen con toda seguridad. Le diría que no tengo, doctor. Y cuando me lo dicen,
y lo piensan y se remueven sí, yo no tengo diabetes. Sienten como algo raro. Y esto me lleva a pensar a mí lo difícil que es quitarse la idea de que ya te dijeron que tienes diabetes, pero ya revertiste. Ahora te falta la parte más difícil y más importante, quitar esa idea de la cabeza, que esto obviamente para las personas que ya revirtieron y que ya cumplieron con todos los criterios. Esto viene a colación del comentario de Esther Romero, quitar esa idea de la cabeza. Y dándole seguimiento a eso, dice Nesterin MX Extremes, algo así. Dice, ¿cómo me doy cuenta de que ya revertí la diabetes? Revertir la diabetes no es un proceso en el cual uno tiene que llegar y es un destino final. En realidad es un proceso, es una línea continua. Porque, ejemplo, hace poco, no recuerdo si fue hace 2, 3 días, hay una persona que me consultó que ella utilizaba insulina 90 unidades al día, 45 en la mañana, 45 en la noche y metformina. Y que hace 2 meses, pues empezó a cambiar la dieta, el ayuno intermitente, con la información que hay pues en internet y en el canal de YouTube. Y el día de hoy utiliza 35 unidades de insulina en la mañana. Ella usaba 90 y usando 90 tenía la glucosilada o el A1C en 8.2. Ahora usa 35 y tiene la glucosilada en 7.2. Eso es revertir. Ya revirtió. Revertir significa marcha atrás a esa progresión de la enfermedad. Normalmente el azúcar empieza en cierto rango y con el tiempo va. Al principio con la dieta lo controlas, ok, bien, pero después no. Y después medicamento. Y después más medicamento. Y después insulina. Y después más insulina. Y después 2 tipos de insulina. Y después más. Revertir es darle un frenón. Aunque no hayas llegado hasta acá, ya revertiste y estás en proceso de. Revertir no es estoy aquí y tengo que llegar hasta acá. No, revertir puede ser, ya le bajé, tomaba 2 metforminas de 1000 miligramos, ahora 2000 miligramos al día, ahora estoy con 500 miligramos, o sea, mucho menos de medicamento y mi azúcar está mejor. Eso es revertir. Ese es el proceso de revertir. ¿Por qué se los digo? Porque también hay gente que empieza aquí, quiere llegar acá, pero por diversas situaciones o factores ya no pueden. Entonces, revertir la meta final sería llegar aquí, probablemente, que es menos medicamento, azúcar mejor controlada, mejor calidad de vida, las complicaciones se detienen y muchas veces se revierten, complicaciones de ojos, por ejemplo, de neuropatía, de piel, de corazón, de colesterol, hígado graso, riñones, etc. De eso se trata, de que no siga avanzando el problema, deténlo y si puedes, dale marcha poquito atrás, eso es revertir. ¿Cómo te das cuenta? Creo que ya le contesté la pregunta. Objetivamente, tu azúcar mucho mejor controlada, o usted se refiere, es una reversión parcial, pero revertir por completo o una remisión total es tu azúcar en un ayuno menor a 100 la mayor parte del tiempo, tu glucosilada menor a 5.7%, sin medicamentos, sin insulina, sin resistencia a la insulina, páncreas funcionando bien, y por lo menos 6 meses así bien controlado. Esto es lo que se requiere para revertir por completo. Si se fijan, son varios puntos y son varios obstáculos que hay que vencer. No es tan sencillo, requiere tiempo, de que se puede, constancia, ir aprendiendo, ir experimentando. Espero haber contestado su pregunta que viene a colación del comentario de Esther Romero. Carlos Fuentes, gracias por sus palabras. Espero que usted se encuentre muy bien y estamos a la orden. Irma Ruiz desde Oregón y Luz María Castillo también nos manda un saludo. Gracias, igualmente le mando un abrazo desde Tijuana. Dice Delfina Leiva, ya quería estar en un en vivo, gracias y qué bueno que está por aquí y ojalá la damos más seguido para ir compartiendo estas
esta información y si tiene alguna pregunta, escríbalo y aquí vamos contestando algunas. Dice Norma Herrera. Es la misma cantidad de proteínas para hombres y mujeres, correcto. Es la misma cantidad de proteínas porque se calcula por peso. Lo que va a modificar la cantidad son, pues, actividad física, estado del riñón, estado metabólico, situaciones estresantes, factores de corrección, objetivos, meta de lo que se quiera lograr. Dice, ¿una dieta baja en carbohidratos puede elevar la lipasa? No, y excelente pregunta. Lo más común dentro de los análisis que yo he visto y he observado es amilasa y lipasa altas, que frecuentemente se asocian estas cosas a problemas del páncreas o a problemas digestivos. Pero ¿qué creen? No es lo más común. Lo más común son problemas dentales o procedimientos que se hayan hecho. Caries, amalgamas, limpiezas, prótesis, extracciones y otros procedimientos, infecciones de muela, por ejemplo, endodoncias. Esas cosas te inflaman esto, porque amilasa y lipasa son enzimas digestivas, son proteínas que se utilizan para digerir los alimentos que están muy abundantes en las glándulas salivales. Eso es lo primero que hay que descartar. Lo primero, baja en carbohidratos no tendría por qué elevar esa lipasa. Dice Graciela Mesa, saludos desde Westlaco, Texas. Yo tengo no hamburguesas, sino enfermedades. Al escucharlo sigo mejor. Perfecto, vaya haciendo estos cambios poco a poco y va a ver cómo va a ir mejorando su metabolismo. Ok, dice, ¿dónde está la pregunta que la vi? Dice, saludos de Texas. Ya no vi mis preguntas. ¿Por qué? Luz María Castillo, creo que ya le contesté lo que usted me preguntó. Dice Beto, aprendiendo juntos. Entonces, ¿el magnesio ayuda con los síntomas de neuropatía? Sí, correcto. El magnesio en muchas ocasiones ayuda con esta neuropatía. Ojo, porque también es una pregunta frecuente. Doctor, yo ya me medí los niveles de magnesio y salen normales. ¿Por qué me lo voy a tomar si mi magnesio está normal? Ah, bueno, es que el magnesio lo podemos utilizar por dos situaciones, más, pero bueno, dos básicas. Una, normalizar tus niveles de magnesio. Útil para aquellas personas que realmente tienen deficiencia de magnesio. Y la única forma de medirlo es a través de un estudio de sangre. Y la segunda es utilizarlo por la sensación o el efecto que te va a producir. No para regular el nivel en realidad. Lo vas a tomar porque te va a relajar, porque es un laxante, por la neuropatía, porque te ayuda a dormir, te ayuda a tener mejor concentración o disminuir esa resistencia a la insulina, entre otras funciones. Entonces, sí funciona el magnesio para esa neuropatía para muchas personas, pero también hay gente que no lo tolera. Hay gente que le genera diarrea, hay gente que le empeora su neuropatía, que es raro, pero puede suceder. Y si es eso, pues mejor no tomarlo, porque por alguna razón tu cuerpo te está diciendo, ay, eso no se lo metas a mi cuerpo, a tu cuerpo, porque no, y esa es la señal inequívoca de que no hay que utilizar ese magnesio. Por aquí vi una pregunta que no la encuentro, que decía si podemos hablar sobre enfermedades autoinmunes, autoimmune disease. Por supuesto, vamos a hablar, pero un poco más orientado a la inflamación crónica, porque ese es el sustrato o el trasfondo de estos problemas. Ok, bien, pues me da mucho gusto que se hayan conectado. Yo soy el doctor Antonio Cota, estoy en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y soy médico internista enfocado en la diabetes y en otros temas de salud que también afectan esta salud metabólica, utilizando o tratando de combinar lo que la medicina normal tiene que ofrecer, porque mucho hay de bueno en esto. Yo aquí me formé en la medicina normal, muchas experiencias, muchos maestros, muchos casos diferentes
y de éxito utilizando medicamentos, pero para cierto grupo de problemas. Para otros problemas, la verdad es que carece de utilidad, pero no por eso hay que menospreciar y cerrarle la puerta a esto. Hay que combinar y sacar lo bueno que podamos sacarle provecho según el caso de cada quien, sacando ventaja y por un lado controlando tus síntomas, tus complicaciones, mejorando lo que se pueda, pero también por otro lado buscándole y tratando de resolver la causa raíz del problema, que en muchos casos honestamente es difícil, es complicado, pero hay que ir viendo, porque de lo contrario, si no se busca, pues está destinado a utilizar medicamentos sin que se resuelva esta situación. Les mando un saludo hoy, miércoles 22 de noviembre. Cuídense mucho, los espero este próximo sábado. Próximamente les envío cuál va a ser el tema de interés, porque hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué aportar, sobre todo temas que nos inviten a la reflexión, amplíen nuestro panorama y ustedes tomen mejores decisiones con toda el mundo de información que tenemos hoy en día, sobre todo gracias al internet y a todas aquellas personas que están aquí poniendo su granito de arena para que nos vaya mucho mejor con estos temas. Cuídense mucho y nos vemos este próximo sábado. Hasta luego.